¿cómo explican que España registre el 20% de las muertes mundiales por el coronavirus con solo 47 millones de habitantes? Houston, tenemos un problema. La verdad es que esto necesitaría un especialista en epidemiología probablemente. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Hay múltiples indicadores de alarma, Houston. Tenemos que reinicializarlo todo. Pero sí que es cierto que en España es uno de los países del mundo con una esperanza de vida más alta. Gente que en otros países con sus dolencias y su edad ya hubieran fallecido hace tiempo, en España estaban viviendo. Y estaban viviendo una vida plena por causa de la eficiencia de la sanidad española. Y esa gente es, desgraciadamente, a los que más afecta a este tipo de esta epidemia en concreto. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda? Y por lo tanto, pues, podría estar por ahí también. Santo Dios, su ritmo cardíaco se está acelerando. Luego, se va tan deprisa, y esto nos ha pillado tan deprisa a todos los países, que no tenemos ninguna seguridad de que se estén contando las cosas igual en todos los países. Aquí, Houston. Repite, por favor. Es que no tenemos ninguna seguridad de que se estén contando las cosas igual en todos los países. Se me resiste. ¿Qué está pasando, Jack? Estamos perdiendo el rumbo. Por lo tanto, es bastante aventurado hacer comparaciones. Centrémonos en el problema, no empeoremos la situación con suposiciones. Y por lo tanto, pues, podría estar por ahí también.